La mañana, en directo. Doctor, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Buen día, bienvenido. Gracias por atender esta llamada de nuestro programa La Mañana en Directo de Herbol. Doctor, proceso que avanza muy lento. ¿Hay cosas esclarecedoras ya hasta el momento? El actuado que se llevó a cabo ayer, ¿ha servido de algo? ¿Ha dado alguna pauta más, algún indicio? Doctor Jofré, lo escuchamos. Buen día, estimado Pedro. Muchas gracias también por la invitación aquí presentes para informar a la ciudadanía. Bueno, efectivamente, ¿no? Se está llevando a cabo, de hecho, la audiencia de inspección ocular. Va a durar 2 días, ya ayer comenzó. Hoy mismo están ya en las instalaciones del ex hotel Radisson, que es también otro de los lugares, los escenarios donde se suscitaron los hechos que se están investigando, ¿no? La necesidad de esta audiencia radica en una cuestión de fijación situacional para la Fiscalía, ¿no? Digámoslo así, en virtud de la cual la Fiscalía pueda saber de manera presencial en el lugar de los hechos dónde estaban ubicados los principales imputados, cómo se comportaron, dónde estaban las máquinas, dónde estaba el internet, si estaba... Es una tipo de actuado procesal que se llama inspección técnica ocular, donde se evidencia cómo se han suscitado los hechos. Es una especie de reconstrucción. No es propiamente una reconstrucción de los hechos, pero es una especie de reconstrucción, ¿no? Incluso los mismos imputados y abogados de todas las partes pueden pedir aclaraciones, pueden decir usted estaba aquí, no, yo estaba más allá, quién vino y le dijo algo, yo le dije esto, etcétera, etcétera, ¿no? Es una audiencia, es una actuación investigativa muy importante por lo que le acabo de comentar, ¿no? Y que es de obligatoria ejecución, ¿no? Dentro de los procesos penales investigativos. Doctor Jofré, a partir de estos actuados, ¿se pudo confirmar que evidentemente había servidores en lugares en los que no deberían estar de manera sospechosa, cumpliendo ciertas funciones? No sé si eso ya quedó claro. Sí, sobre la colocación de servidores extraños a la configuración informática original del sistema de cómputo y del TREP, que son dos sistemas diferentes, ya de eso ya dio cuenta la auditoría informática de la OEA, ¿no? Ahora, la ubicación física de esos servidores, claro, también en parte se van a identificar en esta audiencia de inspección, pero ya la ubicación, podemos decirlo, virtual, su configuración y sobre todo su relevancia informática y la forma como han actuado en estos hechos, se ha demostrado ya de forma muy suficiente por parte de del informe pericial de la OEA. Lo importante ahora es ver, investigar, determinar, o por lo menos terminar de identificar quiénes han sido las personas que han participado. Ya, si bien hay, por lo menos yo estoy seguro que está más del 90% de las personas ya identificadas y se sabe su grado de responsabilidad, se ha tropezado con muchas trabas y dilaciones de parte de bastantes de los mismos imputados y por otras circunstancias, es en el tema de sus citaciones, es decir, su apersonamiento a derecho. Muchos de ellos se han dado la fuga, otros están, bueno, igual fugados, pero por ejemplo en la embajada mexicana, hay otros que están, por ejemplo, en la Argentina, ¿no? Entonces, esa reticencia a personarse al proceso ha provocado también dilaciones, ¿no? Entonces, pero respondiendo a la pregunta principal, por lo menos ya un 90% de los implicados está identificada y comprobada su participación. Lo que resta ahora es que la Fiscalía se apure, ¿no? Y de la mejor manera, más diligente posible, culmine las investigaciones, porque ya deben culminar, ¿no? Nosotros como Procuraduría estamos insistiendo en eso, ¿no? Que se culminen ya las formalidades, las investigaciones, obviamente que se hagan de la mejor manera posible, ¿no? Como debe hacer, que no suceda, por ejemplo, como otros casos como el terrorismo, que mandan mal la diligencia, unos dicen que es a propósito, otros dicen que es negligente, pues bueno, ya eso ya se verá en otra ocasión.
pero que lo que solicitamos que sea la manera más diligente posible para que no hayan vicios de nulidad, que claro, después de eso se aprovechan los procesados para retardar más el proceso, ¿no? Estamos conversando con el doctor Fabio Jofrés, el director departamental en La Paz de la Procuraduría General del Estado. Doctor, el anterior procurador general, el doctor José María Cabrera, poco antes de dejar el cargo, hacía una revelación y él decía que fueron identificados ciudadanos mexicanos que llegaron al país para operar en este fraude electoral, que tenían una oficina o un centro de operaciones en el Ministerio de Educación y creo que en otro lugar más. Doctor Jofré, ¿esto se ha confirmado, la presencia de estos ciudadanos mexicanos que operaron, no sé de qué manera concretamente, en este supuesto fraude electoral? Así es, Pedro, exactamente. Se ha confirmado la participación de los mismos. Se trata de unos ciudadanos mexicanos con conocimientos en informática que habrían sido contratados, según los informes y datos que hay arrimados a los cuadros de investigaciones, habrían sido contratados por el anterior gobierno, ¿no? Habrían sido contratados y que habrían participado en reuniones justamente en el Ministerio de la Presidencia, y en el que habrían participado otros ministros y habrían dado asesoramiento en función de conteo de votos, manejo de cuestiones informáticas, incluso tenían programas de software ya en los cuales detectaban densidades poblacionales en el territorio nacional con información del INE que había sido suministrada por otros funcionarios que están involucrados en el proceso, incluso uno de ellos está prófugo, ¿ya? Y que con esa información ellos armaron unos softwares con los cuales ellos detectaban las densidades poblacionales y manejaban con esos datos a su antojo y con los cuales establecían dónde tenían que establecer con la manipulación de los votos, dónde tenían que establecer mayores zonas de presencia del partido, ¿no? Al que estaban pretendiendo favorecer. Las identidades no se las puedo dar porque está en investigación todavía. Ya lo que sí puedo decirles es que efectivamente ha habido ciudadanos mexicanos contratados por el anterior gobierno para que no solamente presten asesoramiento en claves de seguridad informática, sino también para que desarrollen tareas de informática en temas de hacking, es decir, de intromisión en sistemas y de manipulación de datos, de datos manejados por el gobierno boliviano en temas poblacionales, ¿no? Una de las hipótesis que se tiene, ¿no? Es que habrían, a través de se habrían valido, por ejemplo, del padrón, que en ese entonces tenía serios cuestionamientos de no haberse depurado, que han utilizado los datos de personas fallecidas, ya depuradas, para meterlos como votantes, ¿no? Y con votos válidos a favor. Esa es una hipótesis que se maneja, ¿no? Porque ellos, en razón al tipo de software que ellos manejaron y la información que le fue proporcionada el gobierno. Eso está en investigación todavía y, como le digo, son hipótesis que ya se van planteando. Doctor Jofré, como que las piezas comienzan a engranar, a tener coherencia. A partir de esto que usted dice, y usted confirma esta revelación que hizo Cabrera, doctor Jofré, inmediatamente salta el siguiente dato y coincidencia. Esta empresa que fue contratada por el anterior Tribunal Electoral, esta empresa que hizo la auditoría a todo el proceso y que acompañó este proceso, y que fue una de las primeras también en salir al frente y decir, hemos detectado entradas y salidas de servidores sospechosos. Ellos en ese momento decían, no sabemos de dónde. Yo le hice una entrevista al gerente de esta empresa que tiene su sede en Estados Unidos, creo, pero que fue contratada por el propio Tribunal Electoral, el anterior, y él decía, lo que yo les puedo asegurar es que hubo entradas y salidas a los servidores, a las máquinas. No sabemos quién,
fueron entradas en horas de la noche, madrugada, decía él, que se dieron entradas clandestinas. Alguien operó. Doctor, con lo que usted dice ahora, esto comienza a adquirir absoluta claridad. Sí, desde luego que sí, Pedro, desde luego que sí. Sabemos por las investigaciones y por el informe de la OEA también, que es de conocimiento público, está en internet, cualquiera puede descargarlo, ya que una de las personas que entraba y salía a su antojo, incluso cuando ya no tenía que hacerlo, desde el momento del cereo del sistema, es decir, cuando se ponía en cero todo el cómputo, instantes previos, horas previas a la apertura de las urnas para las votaciones, en horas de la madrugada, el señor Marcel Guzmán de Rojas, el propio desarrollador del sistema, es el que entraba y salía, no se sabe con qué propósito, pero ya entraba y salía a su antojo, ¿no? Él colocó incluso los servidores ocultos que no tenían que estar ahí, que incluso contrariamente al plan que él había presentado al Tribunal Supremo, estaban ¿cómo se llama? No estaban presentes esos servidores, ¿no? Entonces ahora, él preparó el camino ya para que terceras personas, y eso se tiene que investigar, hayan metido los datos y con esos datos introducidos ya falsos, se alteró todo el sistema de cómputo. Entonces se está investigando, ¿habrán sido estos mexicanos o solamente su labor fue la de capacitar y proveer los instrumentos del delito? O también ellos habrán participado en meter los datos falsos. Eso también se tiene que investigar, ¿no? Doctor Jofré, ¿cuántos mexicanos fueron los que operaron? Tengo entendido que son unos 4 o 5 personas, ¿ya? Incluso ya se tienen, ¿cómo se llama? Estas personas, sus nombres, como ya les mencioné, operaban con una empresa, ya que también se la ha identificado, ¿no? Y que bueno, se están haciendo las labores, pues, ¿no? de investigación, de indagación, ¿no? Para que pueda realmente citarse a estas personas y ser halladas. Obviamente no deben estar en el país, ¿no? No deben, pero por lo menos tendremos la certeza de quiénes han sido los autores que contrataron a estas personas, a los autores principales, ¿no? Intelectuales, autores mediatos, los autores y los ejecutores. Bueno, que los ejecutores ya se los tienen, ¿no? Pero lo principal son los autores intelectuales, los que decimos, los que tenían el dominio de la organización, ¿no? Esos son los principales también que deben investigarse. Doctor Jofré, bueno, uno puede suponer que ellos salieron seguramente de forma inmediata a México, ni bien se destapó el escándalo de aquella elección. Doctor, ¿se están haciendo las diligencias del caso para, a través de la vía diplomática, supongo, intentar ubicar a estas personas, tomarles una declaración, aunque eso seguramente dependerá mucho también del Estado mexicano? En esto, ¿cómo les ha ido, doctor Jofré? Bueno, a nivel para la citación de los señores mexicanos, todavía se está viendo otro tipo de investigaciones, como ser su grado de participación, su flujo migratorio, ¿no? E incluso sus perfiles sus perfiles informáticos a través de diligencias de carácter digital, ¿no? Como usted dice, yo creo que tendríamos problemas al momento de citarlos vía cooperación internacional a través de la Cancillería y las cancillerías de sus respectivos países. No nos olvidemos que incluso para citar a nuestros propios nacionales imputados y prófugos, que sin ir más lejos están en la embajada mexicana, no ha sido nada fácil, ya, nada fácil. Las autoridades no lo han puesto, bueno, tardando un poco con los fiscales, pero las autoridades externamente no nos la ponen nada fácil, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, con el gobierno argentino, ¿no? Lo que nos obliga a tener que extenuar los procedimientos más detallados posibles, comenzar desde cero, empezar prácticamente sin ninguna ayuda. Y el gran problema de eso es que los términos, los plazos procesales se hacen cortos para este tipo de diligencias que generalmente tardan bastante, ¿no?
se tiene que pedir a Interpol, luego se tiene que pedir a la Fiscalía General, para que a su vez la Fiscalía General acuda al Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, la Cancillería, y nuestro país acuda a la Cancillería homóloga del otro país, y esa Cancillería homóloga vaya donde un juez de ese país para que haga la citación. Imagínense, entonces, todo el trayecto que hay que hacer. Entonces, ya para nuestros nacionales prófugos está complicada la cosa. Imagínense cómo se va a poner para los extranjeros de esos países, ¿no? Y especialmente esos países, lamentablemente. El doctor Jofré nos está dando detalles de cómo avanza la investigación en el caso fraude electoral del año pasado, en el que están como principales acusados los ex vocales del Tribunal Supremo Electoral. Pero además el doctor Jofré ha confirmado que evidentemente 4 técnicos mexicanos o expertos informáticos fueron contratados por el anterior gobierno para venir a hacer un trabajo que seguramente tiene todavía un signo de interrogación, aunque el doctor Jofré ya dijo que fue lo que más o menos hicieron. Doctor Jofré, estos mexicanos han logrado dar con el contrato, doctor. ¿Qué instancia? Entiendo que usted, no sé si mal no recuerdo, el Ministerio de la Presidencia fue el que los contrató, y todo de manera subrepticia. Nadie se enteró de esto, fue algo secreto, muy bien guardado, doctor. Así es, Pedro, así es. Hasta ahora no hemos dado con ninguna documentación, una prueba documental, ¿no?, que pueda comprobar a ese nivel su participación, si bien ya está comprobado a nivel de testigos, ¿no?, la participación de estas personas. Incluso cuando ellos acudían, las reuniones que tenían, la tenían en la Casa Grande del Pueblo, ya. Incluso ni siquiera entraban por otra puerta, ni siquiera entraban por la puerta por donde entra el público, ¿no? O sea, ¿todo para qué? Para ni siquiera figurar en los libros y en los partes de entradas y salidas, ¿no? Entonces estas personas obviamente han cuidado muy bien de cubrir todos sus rastros, ¿no? Pero bueno, no hay crimen perfecto, e incluso como Procuraduría hemos tenido líneas de investigación paralelas en que en otras instituciones, por ejemplo, hemos encontrado contratación de mexicanos, ¿no?, pero en términos muy, muy irregulares, ¿no?, en las que se están investigando, ¿no? Lastimosamente tampoco puedo dar muchos datos sobre ello, pero estamos indagando eso, ¿no? Y claro, no hay crimen perfecto, ¿no? Entonces ya se los tiene identificados. Ahora la parte simplemente de su trazo documental, yo estoy seguro que también va a ser indagado. Doctor Jofré, ¿se sabe qué instancia del Ejecutivo los contrató? ¿Directamente Presidencia? ¿Eso está claro o todavía en investigación? Está en investigación, pero se tienen indicios de que habría sido Ministerio de la Presidencia, ¿ya? Incluso el ex, si no me equivoco, es jefe de gabinete del Ministerio de Presidencia, ¿ya? O creo que era asesor de despacho, pero bueno, el ex jefe, este personero ha sido ya ampliado, o sea, ha sido denunciado y se lo ha citado ya en el caso fraude electoral 2, que se le llama, ¿no? Ya ha sido citado y no se ha presentado. Ya justamente ahora mismo estamos solicitando su aprehensión, ya porque no se ha presentado. Claro, también ha sido investigado en el otro caso, ¿no? Lo más probable es que él ni siquiera esté en el país o esté en alguna de las embajadas, ¿no? Entonces él también se lo tendría como prófugo. Doctor, todos estos datos sobre el tema de la presencia de los mexicanos, ¿cuál es la fuente? Bueno, no le voy a pedir obviamente la fuente precisa, el nombre ni nada, porque sé que es parte de una investigación, pero sí por lo menos alguna idea. La fuente de donde obtienen esta información, ¿son fuentes allegadas al propio anterior gobierno? ¿Son fuentes del anterior Tribunal Electoral, doctor? Muchos de ellos son testigos, le cuento, testigos que han trabajado ya en el, ¿cómo se llama?, en el anterior gobierno, ¿ya? Que claro, que cumpliendo su misión ciudadana, porque todos tenemos la obligación de testificar cuando somos convocados por una investigación pública, entonces ellos han dado esos datos. A través de ellos, de varios de esos testigos, incluso los mismos implicados, ¿no? Muchos de ellos acaban diciendo, ¿no? Bueno, ha sucedido esto, ¿no? Venían por esta parte. Por ejemplo, incluso una de las declaraciones informativas de la ex vocal anterior delegada del gobierno, Lucy Cruz, por ejemplo,
y otra de las vocales también, la señora Lidia Arte, en su declaración informativa refieren que en el momento en el que se decide el corte del TREP había unos asesores mexicanos, ¿no? Entonces, esos datos, esos vestigios se van acumulando pues en las declaraciones y en base a lo que van diciendo y en lo que van explicando, entonces vamos armando ese rompecabezas. Y bueno, en eso va yendo la investigación respecto a este aspecto. Doctor Jofré, los vocales del anterior Tribunal Electoral sabían de la presencia de estos mexicanos, sostuvieron reuniones con ellos, trabajaban con ellos, o solamente en la parte final del proceso electoral se enteraron de la presencia de ellos o sostuvieron reuniones. ¿Qué fue lo que declararon? Sabían, porque como le digo, una de las declaraciones de una de las vocales menciona la existencia de estos mexicanos, ¿no? El asesor que ellos tenían un asesor incluso particular, de carácter también informático, que no estaba ni siquiera en el organigrama del Tribunal Supremo ni del órgano electoral, que lo hicieron traer de otra repartición estatal y misteriosamente aparece ahí como asesor de los vocales. Él, por ejemplo, constantemente coordinaba con este grupo de mexicanos. Entonces, más las declaraciones de algunos de ellos, de los vocales, que dicen que estaban percatados de su presencia en las reuniones, y esta situación de su asesor principal, pues bueno, es lo más probable que ellos sabían. Muy bien, doctor Jofré. Ahora se entiende por qué el anterior Tribunal Electoral se encargó de vaciar de técnicos antiguos el tribunal, porque usted recordará que en su momento eso generó una gran polémica. ¿Por qué se estaba despidiendo a técnicos que habían trabajado años, que habían sido capacitados, formados por el Tribunal Electoral, se había invertido plata en ellos, y de pronto de un día para el otro, de la noche a la mañana, se los destituye? El propio Antonio Costas en su momento, doctor, dijo y reclamó. Él dijo, es gente a la que nos ha costado mucho formarlos, son muy buenos técnicos informáticos, y él mostró su desacuerdo por estos retiros. Pero ahora, con la historia que usted nos cuenta, doctor Jofré, todo ya cobra claridad. Así es, ya se va esclareciendo todo el panorama. El tema de los informáticos ha sido vital para el desenvolvimiento de los hechos delictivos. El doctor Jofré, si bien es cierto ustedes están coadyuvando en la investigación y usted dice se ha identificado ya a los actores directos operativos de este supuesto fraude, está Lucy Cruz, por ejemplo, que sería la persona que ordenó que se detenga el TREP, pero la señora Cruz, no sé, o la investigación se ha establecido, ¿bajo qué argumento ordena que se detenga el TREP? ¿Alguien le dijo? ¿Alguien le llamó? ¿Ella tiene algún buen argumento técnico o jurídico que sustente esa su decisión? Bueno, hay una cosa que hay que aclarar aquí. Quien ordenó que se apague el TREP ha sido la sala plena, ya, es decir, todos los ex vocales ahora imputados. ¿Por qué? Porque ese tipo de decisiones solamente estaban en poder de la sala plena, ¿ya? Y del momento que se corta el TREP ha sido por acuerdo y decisión de toda la sala plena. De lo que se tiene es que la iniciativa, podemos decir así, y el interés redundante para que en esos momentos se apague el TREP venía de ella, ¿sí? Pero al final todos llega a la decisión, a toda la sala plena, y toda la sala plena toma la decisión del TREP, ¿no? Eso es una cuestión también importante a destacar. Aunque doctor Antonio Costas en su momento declaró y dijo, a mí nadie me comunicó que de esa decisión del corte del TREP, yo me enteré después que se había tomado esta decisión. No sé si Antonio Costas en su declaración ratificó esto, doctor. Sí, lo ratificó que apareció después, y las declaraciones cruzadas con otros testigos también ratifican que apareció después. No sabemos después cuándo, después que ya se tomó la decisión, después que ya se había cortado el TREP, ¿no? Eso todavía está en investigación. Sí, lo ratificación, y también y hay aspectos que no se pueden revelar, ¿no? Pero está en investigación.
Doctor Jofré, llegando ya a la parte final, si bien les reitero, hablamos de estos operadores, autores directos de irregularidades, por encima o por arriba, como se dice, siempre hay alguien que digita, que ordena, que instruye, que planifica. ¿A esos niveles de responsabilidad se ha llegado? ¿Hay alguna pauta? ¿Algún ministro del gabinete o alguien estaba encargado de hacer el control al Tribunal Electoral, de hablar permanentemente con los vocales, de hacer el seguimiento, doctor? Sí, efectivamente, ¿no? A raíz de ello es que se ha abierto un nuevo caso, el denominado caso de fraude electoral 2, precisamente con el que se está procesando e investigando a los denominados autores mediatos o intelectuales, ¿no? Los autores que tenían el verdadero dominio y control del hecho. Estos autores, estas personas denunciadas, incluso ascienden hacia el ex presidente Evo Morales, ex vicepresidente. Hay 2 ex ministros, como por ejemplo el caso del ministro Arce Saconeta, de quien también en el anterior proceso, el principal, se tienen abundantes declaraciones de testigos, funcionarios del Ministerio de Justicia, a quienes se les habría obligado en una noche de esas posteriores a las elecciones del 20 de octubre, se les habría obligado a imprimir un sinnúmero de actas electorales, ¿no? Entonces, y es claro, pues, ¿no? Resulta imposible imaginar que todo esto del fraude haya salido solamente de los ex vocales del Tribunal Supremo. Evidentemente, los beneficiados directos de este fraude, ¿quiénes iban a ser? Pues obviamente las ex autoridades que casualmente también estaban candidateando y que se buscaban ser favorecidas por una votación o un resultado electoral como el que fue el que salió de ese fraude electoral, pues, ¿no? Entonces, es sobre ellos quienes se está haciendo la investigación y a quienes se está procesando, justamente basados en el razonamiento de que, y las pruebas sobre todo, de que están mostrando que eran ellos los autores que conducían todo el hecho y quienes eran los que habrían instigado, habrían determinado a toda la compleja red del Tribunal Supremo y otros técnicos a ejecutar el fraude. Muy bien, doctor, pero los vocales, en todas sus declaraciones, los anteriores vocales, ¿hay alguno, doctor, que claramente diga sí? Permanentemente teníamos reuniones con tal ministro o con tal autoridad del Ejecutivo o tal autoridad nos pedía permanentemente cosas? ¿Alguno de ellos con claridad dijo esto o ninguno? Sí, efectivamente, incluso la misma expresidenta María Eugenia Choque lo dijo públicamente, ¿no? Hemos sido nosotros instrumentos de una serie de órdenes y de directivas que no podíamos nosotros controlar, ¿no? Lo dijo directamente, haciendo alusión, obviamente, a autoridades superiores, y esas autoridades, pues, obviamente no son los del Tribunal Constitucional, ¿no? Son obviamente los del órgano ejecutivo, ¿no? Paralelamente a eso se tienen otros elementos que establecen vínculos de estas autoridades ex vocales con miembros del Ejecutivo. ¿Ya? Por ejemplo, se ha pedido los flujos de llamadas, ¿ya? Y se han encontrado abundantes llamadas entre estas ex autoridades del Ejecutivo, precisamente con los ex vocales en momentos claves de las tomas de decisión y las ejecuciones del fraude. Así que hay bastantes elementos que se están corroborando en ese sentido. Ese flujo de llamadas, doctor, es vital. Lo que usted está informando es muy importante. El flujo de llamadas establecido, doctor, nos habla de contactos el día de la elección, día antes, de contactos telefónicos, usted dice varios, muchos, entre ciertos vocales y autoridades de gobierno, del Ejecutivo. Así es, Pedro, ¿no? Puedo adelantar que hay esa situación, que se está investigando esa situación, ¿no? Y que y se está corroborando, ¿no? La investigación ha pedido los cruces de llamadas, ¿no? Los números que cada una de las autoridades manejaba, ¿no? Y se está encontrando ese tipo de comunicaciones directas. Doctor, ¿se puede saber, bueno, no sé si usted me puede dar el nombre o el cargo de alguna de las autoridades que tiene más flujo de llamadas con los vocales?
Le cuento que hay, pero también no, eso ya no podría decirle, no estoy autorizado por la investigación que se está desarrollando. Doctor, cierro con esto. Usted sabe que Katia Uriona fue vocal, fue presidenta del Tribunal Supremo Electoral. José Luis Exeni fue otro de los vocales, pero que renunciaron mucho antes de que se dé todo este escándalo. No sé si ellos han sido convocados o van a ser convocados a declarar, porque de pronto en una declaración informativa podrían dar ciertas luces, porque se dijo mucho en su momento, doctor, que justamente ya ante el aumento de este tipo de presiones, es que ellos deciden dejar sus cargos porque la situación seguramente era ya insostenible. No sé si ellos ya declararon, se los podría convocar, podrían aportar algo, doctor. Sí, ya declararon como testigos, le cuento, en el principal caso, ¿no? Ya declararon y bueno, los aportes que hicieron no fueron muchos en relación a estos hechos porque se suscitaron muy posteriores, ¿no? Sobre los intentos de influencia en ellos solamente están a nivel de sus declaraciones públicas, ¿no? Pero no, que yo recuerdo en las declaraciones informativas no está esa situación, ¿no? Pero ya fueron convocados y ya declararon. Doctor Jofré, le agradezco mucho por esta entrevista, por su tiempo, por haber respondido a nuestras preguntas. Creo que es muy interesante toda la información que usted nos ha brindado en esta jornada al programa. Doctor Jofré, estaremos atentos y cuando sea necesario, de seguro que lo volveremos a llamar. Claro que sí, muchas gracias, encantado de poder coadyuvar. El director departamental de la Procuraduría General del Estado en La Paz, el doctor Fabio Jofré, con todos esos detalles que siento cual si fueran un rompecabezas. Usted compara la información que está surgiendo ahora con todo lo que en su momento ocurría, que eran rumores o dudas, que por qué se está despidiendo a tantos técnicos del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, resulta ahora que había unos técnicos informáticos contratados por el gobierno, mexicanos, que se encargaron de muchas cosas que tenían que ver con la parte informática de las elecciones y del tribunal. Bueno, ahora como que cobra cuerpo y razón todo lo que en su momento ocurrió, porque se deshicieron de varios funcionarios y técnicos en el Tribunal Supremo Electoral de aquel entonces. La pausa y volvemos.